Claro, el estímulo es el mismo. Sin embargo, en un cerebro se ha producido humor y en otro cerebro no se ha producido humor. ¿Por qué? Estoy súper nervioso, porque han puesto a un neurocientífico y a un neurótico. Entonces dices, joder, no está igualado. Pero sé que esta pregunta va conectada con un sufrimiento profundo. ¿Puedo empezar yo haciéndote una pregunta, David? No te has callado en todo el rato desde que has venido, no me dejes ahora. Es que yo estudié documental y estudié cómo entrevistar a personas y tenía una pregunta que le he hecho antes, que David me ha empezado a responder, pero me he quedado en el tercer acto, no sé cómo se resuelve. Y lo que le he preguntado a David, te lo pregunto ahora es, ¿tú ya naciste neurocientífico o venías de otro mundillo y por razones de la vida acabaste estudiando cura del potencial de la mente humana? Y me has empezado a explicar algo que no me has cerrado, entonces, si nos lo quieres compartir. Sí, venía de otro mundillo totalmente. Ingeniería de telecomunicaciones, investigación en física aplicada, otro mundillo. Y el motivo por el cual te trataba de explicar que me dedicaba a esto es por necesidad. Me encontraba en una fase de mi vida en la que todo iba a pedir de boca. Mi vida era una carta a los Reyes Magos donde todo se me daba. Una beca en la universidad en plena crisis del ladrillo, un premio nacional que no esperaba que venía con dinero, irme a vivir entonces. Y de repente un día me levanté con una sensación de absoluto vacío y empecé a experimentar un proceso donde el sufrimiento era el padre. Mi día a día estaba sembrado de sufrimiento. Y ahí es donde realmente empecé a investigar hacia adentro, que es ahora mismo lo que hago. Utilizo el método científico no porque piense que mola más o porque es mejor, sino porque es la única herramienta que tengo y lo que aprendí en la universidad. Y en ese momento hice lo que creo que haría absolutamente todo el mundo, que es tratar de hallar el origen de esa sensación de mierda que tenía todo el tiempo. Dejé la beca en la universidad, me sentía peor porque ese dolor seguía estando ahí, encima ahora no tenía curro, estaba en el paro. Y regresé a casa de mis padres y me sentía peor porque encima mi pareja entonces habíamos quedado conmigo y ese vacío seguía ahí. Y cosas que pasan, un amigo me camino de Santiago, yo estaba con un bajón increíble de meses y de repente digo, bueno, pues yo qué sé, me voy a animar. El cabrón el día de antes me dejó tirado y al final me fui yo solo al camino de Santiago. Y ahí en medio de una montaña, yo y mi vacío, fue la primera vez que se me pasó por la cabeza. Oye, ¿y si esto que siento no viene generado por mi trabajo, por mi pareja, por todo lo que me rodea, sino que en origen viene de mí? Entre otras cosas porque había dinamitado absolutamente todo y ese sufrimiento seguía ahí, ¿no? Y ahí fue donde me propuse investigarlo. Y poquito a poquito, como te comentaba, fui estirando de este. Me llevó a estudiar biomedicina, me llevó a estudiar un doctorado en ciencias de la salud y neurociencias, y fue por necesidad. Yo necesitaba entender cuál era el origen y me empecé a dar cuenta de que todo el tiempo estaba percibiendo, pensando y sintiendo cosas. Y de que mis pensamientos y mis sensaciones son bastante íntima, y ese fue el inicio. Y aparte me has comentado que esto fue como hace 15 años. O sea, como que este episodio de bajón que viviste que te llevó sin querer a neurociencia, te pasó hace 15 años. A día de hoy, ¿sabes qué coño te pasó? O sea, que era una depresión. O sea, como, ¿tiene alguna etiqueta o todavía no has entendido muy bien la causa? Porque claro, en tu caso te he preguntado, churri iba a decir, soy de comunicación, ¿estabas bien con la pareja? ¿Estabas bien económicamente? ¿Estabas trabajando o te gustaba? ¿Cómo se explica que alguien pase de repente a ese estado casi de muerto en vida? O sea, ¿qué fue y cómo, o sea, cuál fue el clic? ¿Cómo saliste de allá? Yo lo digo porque yo he coqueteado mucho con aprender de un neurocientífico cuál es el atajo para salir de un pozo tan chungo como el que me has contado. Realmente lo que yo he observado, y esta es como mi aventura personal, es que nos mentimos todo el tiempo. Nos mentimos cada vez que yo pienso, por ejemplo, que cuando consiga ese trabajo seré más feliz, me estoy mintiendo. Cada vez que yo pienso que cuando mantenga a esta persona que tanto me gusta en el tiempo y no se vaya, seré más feliz, me estoy mintiendo. En ese momento mi vida lo único que hizo fue darme absolutamente todo lo que pedía,
para ver que luego no experimentaría la felicidad que yo me había prometido. Y ahí en mi mente hubo un crash. Claro. Entonces me di cuenta de que era mi mente la que estaba construyendo todas esas imágenes felices y la que me estaba prometiendo una felicidad que nunca llegaba. De poquito a poquito a convertir mi día a día en un laboratorio y a experimentar pues, qué es esto de los pensamientos, qué es esto de las emociones, qué es esto de las percepciones. Y sobre todo descubrí, que este es el punto, si cabe, que hay una forma de relacionarnos con las cosas que piensa nuestro cerebro y que sentimos y percibimos. Y que esa forma de relacionarnos es interesante y mucho más importante y tiene mucho más sentido explorarla que las cosas que pensamos en sí o que las cosas que sentimos en sí. Y ese fue mi camino. Hostia, entonces el tema de la PNL, por ejemplo, ¿lo estudias en paralelo a la neurociencia, en la programación neurolingüística? Pues claro, yo como persona de comunicación también me interesa a nivel autoterapéutico el cómo te comunicas contigo mismo. Claro, yo no sé exactamente en la neurociencia si se mide desde un principio o si sois más a saco y miráis las dendritas y las sinapsis, no sé exactamente si miráis eso o si miráis también la parte más psicológica, biológica y social, pero la PNL también está en tu universo de neurociencia o la programación neurolingüística, porque antes has hablado del autoengaño y el otro, no sé cuántos años leí una frase de todo el mundo se autoengaña, lo importante es autoengañarse bien, o sea, autoengañarse de una forma sana que te permita sostener la cordura en esta sociedad tan bonita en la que vivimos y tan natural. Y te quería preguntar eso, si existe algo que no sea autoengaño, ¿sabes? Conceptualmente, ¿eh? Que yo haya experimentado, para mí no. Porque es que tengo entendido que esto que estoy viendo es autoengaño, que tú no estás aquí, que esto es la percepción de mi cerebro, de la luz que recibe el ojo, de la imagen que hace mi cerebro, o sea, que podría ser una paranoia conceptualmente. Sí, podrías crear otro concepto para llegar a la conclusión de que ese concepto apunta al autoengaño o a la deshonestidad, pero al final seguiría simplemente siendo un concepto deshonesto sobre una vida deshonesta. Pero ¿cómo puedo saber que no estoy hablando solo ahora mismo, a nivel empírico, ¿sabes? No. ¿Qué? No, perdona. Fíjate que nos encanta pensar la vida y darle vueltas, pero muchas veces se nos olvida vivirla. Totalmente. Entonces, podríamos estar aquí jugando a una idea, otra idea, enamorarnos de una, soltar otra, tú ahora te desenamoras de una porque yo he dicho una mejor o viceversa, yo ahora me enamoro de una idea tuya. Pensando, entre un pensé que y un cree que, y se nos pasaría absolutamente 1000 posibilidades más, que igual son muchísimo más fascinantes de explorar, pero como seguimos embobados, no lo probamos, no lo hacemos, ¿no? Al menos, bajo mi punto de vista, nos falta darnos cuenta de que tenemos pensamientos favoritos, de que tenemos ideas que simplemente por vicio, por inercia consumimos y que al final consumimos todo el tiempo pensamientos, pero consumimos muy poquito vida, ¿no? Y la vida está detrás de ese pensamiento que te dice lo que tienes que hacer o de ese pensamiento que te dice la nueva idea que tienes que soltar o lo que tienes, ¿no? Detrás de ese pensamiento hay experiencia, ¿no? Y esa experiencia puede llevar a otras ideas. Y esas ideas, cuando las ves de frente, normalmente te llevan a un espacio de ti mismo que no conoces, ¿no? Estamos todo el tiempo como deambulando por el mismo espacio minúsculo de la mente, por miedo no sé muy bien a qué, porque hacer eso nos da la sensación de una seguridad que nosotros lo hacemos y utilizamos el miedo todo el tiempo como crema protectora, sí, cuando el factor de protección del miedo es cero. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Buah, es que has dicho crema de sol y ya te he dicho antes que estás hablando con un conspiranoico de nivel 10, entonces yo no sé quién de aquí conoce la farsa de la crema de sol, como digresión, de que, bueno, lo buscáis en internet, pero no hay que usar crema de sol, la vitamina D es esencial para la vida y la crema de sol es una estafa para pagarle los sueldos a la gente de Disney. Hasta aquí la digresión, ¿vale? No es coña, no es broma, no es para provocar, os juro que la crema de sol es petróleo y te impide recibir lo que necesitamos y se queman las dermis secundarias, pero ya lo veréis. Yo ahora hace 5 años que no uso crema de sol, perdonad la digresión, es que no puedo evitarlo. Creo que debería dirigir la conversación hacia memes y neurociencia, porque si no te voy a entrevistar biográficamente, que es como que me involucro mucho siempre en la biografía ajena. Entonces mi pregunta es, ¿tú qué crees que tiene que ver la neurociencia y los memes? Neurociencia memes, neurociencia del humor. No lo sé, pero si quieres lo podemos descubrir. A mí me gusta mucho hacer estas cosas de los experimentos, ¿no? Porque la gente se piensa que los científicos de antemano tienen que saberlo todo, sí, y no se enteran de que realmente investigamos porque no tenemos ni idea de nada. O sea, si lo supiese, ¿para qué voy a invertir 5 meses, 10 meses, 5 años en investigar algo? No tiene sentido.
¿Puedes contar un chiste o hacer algo divertido? Claro, la gente espera humor, ¿no? Claro. Bueno, de entrada... Sí que lo hago yo, me refiero. No Hazlo, pasa nada. hazlo. Yo es que los míos no sé si Pues son hace un momento, por para el ejemplo, me has cover. dicho lo de la crema solar y a mí me has dado una alegría porque imagínate que mi superficie de piel Claro. es mucho más grande. No, la exposición larga al sol o sea, estar 2 horas al sol tostándose no es bueno, pero digo que la crema de sol es una farsa. Usemos esto, ¿vale? Me levanto un segundo. ¿Por qué no te has reído? Si el chiste era buenísimo. O sea, soy calvo, ha dicho esto, no te has reído. Sin embargo, tú te has partido la caja. ¿Cómo puede ser? Es que el humor es súper subjetivo. Te lo digo, que yo he escrito cosas que la gente dice, jaja, qué gracioso, y hay gente que me ha dicho, debería dejar de seguirte todo el mundo, y el estímulo era el mismo. Bueno, analizamos, claro, el estímulo es el mismo. Las ondas mecánicas que han salido de ese altavoz han llegado a tu oído y tu cerebro ha decodificado son exactamente las mismas. Sin embargo, en un cerebro se ha producido humor y en otro cerebro no se ha producido humor. ¿Por qué? Bueno, yo tengo o sea, la definición de la palabra humor es súper aburrida. La de meme no, la de meme es fascinante. La de humor es tan aburrida que no pienso ni perder el tiempo diciendo de dónde viene. Pero mucha gente asocia el humor a comedia o al jaja, ¿no? Pero humor es un estado de ánimo. O sea, el humor, tú puedes tener mal humor, buen humor, y la gestión del humor, que no de la comedia, es intentar provocar a las personas. Y esa provocación no tiene por qué ser una carcajada fisiológica, puede ser una provocación, una ofensa, que a mí me gusta mucho, como Scorpio Cliché que soy, o otras cosas que no son realmente una carcajada o una ofensa, sino como una reflexión. O sea, la estructura del lenguaje cómico la puedes usar para una inspiración que no necesariamente te hace reír. Entonces, yo realmente no tengo ni idea de qué narices tiene que ver la neurociencia con los memes, pero sí que la definición de la palabra meme, sí que esta la leo porque no me la he podido aprender. Sí que esta la leo a ver si te estimula algo de tu científico interior, porque me parece fascinante. Iba a decir la peña, el experto en comunicación iba a decir la peña. No creo que las personas estén al corriente de esta definición y a mí particularmente me tiene loquito, si es que la leo, pero... Y me interrumpes, si te interesa. Voy a citar a un señor blanco heterosexual antiguo, pero que ni me he leído sus libros, no sé ni quién es. La palabra meme fue acuñada por el biólogo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta en el 76. Viene del griego mimema y significa algo imitado. Claro, nosotros decimos meme, pero en inglés se dice meme y lo hicieron aposta porque rima con gene, que es gen. Entonces la correlación y un meme, aunque parezca muy... Por eso te decía, genética y neurociencia pegan, porque si no esta mierda de respuesta no sirve para nada. Pero decía, claro, las prácticas culturales se transmiten de persona a persona, igual que los genes de padre a hijo. Entonces es fascinante porque dice, él eligió el término meme como para explicar replican información aún con pequeñas variaciones y esa es la base del meme, sea una foto, un texto, un vídeo, la gente lo toma y lo cambia un poco y entonces hace una variación nueva mémica. Y es brutal porque de repente hay una correlación entre la supervivencia de los genes y la supervivencia de los memes. Y me pareció muy interesante por si te sigue interesando, ¿eh? Es que estoy súper nervioso porque han puesto a un neurocientífico y a un neurótico. Entonces dices, joder, no está igualado, coño, ¿vale? No está igualado, nen. Habría que comparar infancias, para empezar. A ver, sorry. A ver, sí, mira, dice paralelismos entre memes y genéticas. Dice replicación, así como los genes se copian, los memes también se transmiten entre personas. Mutación, los genes experimentan mutaciones de una generación a otra y los memes también dice selección, algunos prosperan los genes, ¿no? La supervivencia del gen más adaptado, o los memes más útiles, entretenidos, graciosos o virales. Y luego adaptación al entorno. Los genes que mejor se adaptan al ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y, bueno, de una manera más banal, los memes que más engagement, reacciones o compartides generan posibilidades de prosperar. Pero yo soy de la opinión de que un buen meme puede derrocar a un partido político. Me explico, ¿no? Una buena idea bien resumida, con pocas palabras, te puede tumbar toda una ideología o toda la institución. No vamos a usar ejemplos aquí porque no quiero polarizar el público, pero para mí los memes... Bueno, el lenguaje mémico, más que los memes, igual que tú, que una experiencia de malestar te llevó hacia esa investigación de la neurociencia, obviamente creo que cualquier persona que coquetee con el humor está profundamente triste por dentro y no soy una excepción. Hay una frase muy bonita que no es ni de Paulo Coelho ni de Risto Mejide, es de... Y la frase dice, venimos a este mundo a enseñar lo que necesitamos aprender. ¿Vale? Venimos a este mundo a compartir y a enseñar,
lo que necesitamos aprender. Yo no sé si es tu caso, de que estás intentando compartir y enseñar a otros lo que tú estás intentando aprender como autocobaya, si me permites. Has hablado de llevar niños al laboratorio, no te he interrumpido ya, pero he dicho, dice David en las preguntas que he hecho antes, no, yo me llevé a 15 niños al laboratorio y los padres lo sabían, tío, es como, no te los llevaste a un centro de estudio, no, a un laboratorio, ¿sabes? Luego te preguntaré sobre la visión extraocular, pero mira, por hacer una reflexión, decía esto, ¿no? Venimos a este mundo a decir lo que necesitamos aprender, y os lo juro, lo ha dicho mi pareja, si lo buscáis en Google no la vais a encontrar esta frase. Y esta frase yo la veo mucho, aprovechando que estamos en el Festival of Consciousness, esta frase la veo mucho en el sector holístico, porque lo ves claro, ¿no? Alguien que quizá se dedica a tantra hoy, pues tuvo bloqueos sexuales más joven, alguien y salud a través de la alimentación, pues quizá tuvo un TCA, y alguien que se dedica pues, a finanzas, a hacer las paces con el dinero, la abundancia, pues probablemente nació en Argentina, ¿sabes? Bien, ha entrado. Pero la reflexión es seria, ¿eh? Más allá de la puya de los argentinos, que nunca entenderé por qué es la capital de Buenos Aires, teniendo en cuenta toda la crisis económica, se tendría que llamar el cobre, ¿no? Bueno, perdona. Estoy nervioso, tío. Habla tú, David, please. Habla tú. Sí, ¿no? Bueno, perdona. Garganta no definida en diseño humano, para quien sepa del tema, ¿vale? Ya está. Sorry. ¿Qué opinas de los genes y los memes? Es que me he ido un poco del tema. De la correlación entre que el meme al final se va reproduciendo y mutando y al final es una transmisión cultural igual que tú que has sido papá. A ver, podría intentar hilar algún argumento racional el cual a algunos les gusten, a otros no les gusten, pero que a mí no me aporte nada. O podemos hacer uso de cosas que están ocurriendo aquí para descubrirlas, ¿no? Que creo que es un poco lo que tiene más valor, ¿no? Ahora mismo estaba reflexionando entre esto que ha pasado aquí, para mí es increíble, ¿no? El mismo estímulo reaccionen de manera completamente diferente, es para mí algo increíble en tanto y en cuanto vivimos en una sociedad en la que pensamos que todo lo que sentimos viene generado por los demás. Es decir, vemos a una persona y yo estoy sintiendo inquietud, esta persona está hablando de un tema que a mí me inquieta y la persona de mi lado se está enamorando perdidamente de la otra persona, ¿no? Que las cosas que sentimos vienen generadas por las personas, los lugares, los animales, las cosas, los chistes, los memes que nos rodean, ¿no? Ver un meme, por ejemplo, puede llevarte realmente a asumir que aquello que estás pensando, sintiendo acerca del meme es completamente único y si te das cuenta de esto, estarías un poquito más cerca de ser honesto con cómo funcionas, ¿no? Que para mí es el camino de recuperar esa honestidad. Si todo el tiempo nos estamos mintiendo porque nos estamos comportando de manera incoherente con cómo funcionamos, hacer un paso hacia esa coherencia es mentirse un poco menos, ¿no? Entonces, cuando yo asumo, por ejemplo, de que no es el chiste el origen de mi emoción, puedo parar y ver qué estoy pensando acerca del chiste. Me ha hecho gracia porque no sé cuánto, me ha recordado no sé quién, y vemos que hay una verborrea mental todo el tiempo. Y lo más sorprendente para mí es que las cosas que sentimos son todo el tiempo coherentes con esa verborrea mental. Tanto es así que la línea de investigación ahora mismo a la que me dedico no son ni los pensamientos ni las emociones, sino que son las pensaciones, ¿no? Y recordar eso, que el origen de lo que sentimos no son las personas, los lugares, los animales o las cosas que nos rodean, sino esa idea que mi cerebro asocia a esa persona, lugar, animal y cosa. Y la pregunta es, ¿podemos asumir eso? En lugar de estar todo el tiempo tratando de cambiar a los demás o estar todo el tiempo cambiando de hacer que las cosas no son como son, porque no sé si te has dado cuenta de que la tasa de éxito es bastante mediocre. Sí. Lo de que a una cosa le haga reír a uno y a otra persona no, bueno, aparte de que creo que el humor viene de dentro a fuera, ¿no? Como dices tú, no de fuera a dentro, porque yo tengo unos mecanismos que se activan ante un estímulo y el estímulo, si no me dice nada, no me hace reír. Pero estuvimos hablando con mi profesor de comedia. La gente tiene profes de yoga, pues yo tengo un profe de comedia que se llama Gaby Gómez, que es como el padre que nunca tuve. Es broma, el padre que nunca tuve fue mi padre, porque se estaba y no le tuve, y ella lo sabe. Da igual, no va a escuchar este podcast, Rosa. Le importa una mierda mi carrera, ¿vale? Bueno, no sé qué está diciendo. Sorry por la terapia a mi padre y me ha despertado un traumilla ahí. Ah, claro, por eso no se ha reído con mi chiste. No, decía, los límites... bueno, sí, mi padre no es muy serio, la verdad, a veces. Los límites del humor los pone cada persona. Te dicen, los límites del humor, ¿de qué te puedes reír? No, los pone uno mismo. Hablábamos en clase, porque te piensas que hay como cosas de las que no se pueden bromear, que sí, pero en realidad, para mí, lo más cercano a una verdad en ese sentido es que los límites los pones tú. No es en plan, esto está bien o esto está mal. Hay un estímulo que a ti te hace gracia y a otro no.
el otro día, no sé si contar este concretamente en el FOC, pero es que es el primero que me ha venido a la cabeza. Ni siquiera es mío. ¿Vale? Reposteé un meme, o sea, ni siquiera es mío, lo vi de otro y lo puse en stories, ¿vale? Y eran un abuelo y una abuela dándose besitos en la nuca por detrás y el abuelo le dice a la abuela, no te preocupes que te aparto el pañal y te lo hago igualmente, ¿vale? O algo así, no sé, no te preocupes que te voy a follar, ¿vale? Era como un meme que hacía referencia al sexo en la tercera edad, que aquí pues quizá apartas el tanguita y ahí aparten el pañal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo publiqué este meme y me fui a dormir. A la mañana siguiente tengo los chats privados reventados. Obviamente hay un porcentaje diciendo, jaja, me parto, qué guarrete los abuelos, ojalá alguien me desea así a mí. Y luego viene la parte que a mí me drena el alma, que es esto es edadismo, esto es una discriminación contra la tercera edad, esto es un insulto a la gente mayor. Y yo, pero sí, o sea, uno, la gente mayor no ve redes sociales, entonces no se van a ofender por este meme, porque ni siquiera no saben ni cómo poner la wifi, ¿vale? Para empezar. Dos, el meme, yo lo entendí como nosotros, de viejitos, como nosotros que somos unos guarros, de mayores apartaremos el pañal, ¿me explico o no? Yo lo entendí como una manera de preservar el erotismo cuando somos mayores, pero la gente llevó rápidamente ese estímulo a ¿por qué la víctima del chiste es la gente mayor? Y era una foto de stock, ¿eh? Entre tú y yo era una foto de stock. Actores que recibieron dinero por esa foto. Y no acaba de entender cómo esa tontería podía hacer tanta gracia a tantas personas. O sea, me gustaría preguntarte cuál es el mecanismo o cómo opera la ofensa o la gracia ante un mismo estímulo. O sea, que depende de tu biología, depende de tu biografía, depende de tu cultura. Vamos, o sea, primero mi cerebro se ha quedado en pantallazo azul con la imagen de cómo se están dando dos personas besos en la nuca. Ay, es que esa pasa, es un meme, o sea, es un meme visual, lo he dicho mal. O sea, es como si me pongo, lo voy a personificar, es como si me pongo detrás tuyo y te beso el cuello y digo, no te preocupes, David, te aparto el pañal. Pero tú y yo tenemos 80 años, ese es el meme, ¿vale? Has dicho, dos personas que se estaban intentando dar besos en la nuca. Y yo me he quedado ya ahí flaseado diciendo... Yo ya he dicho que no soy un experto en comunicación, no sé qué venden los del FOC, ¿sabes? ¿Podríamos intentar darnos los dos ahora mismo a la vez un beso en la nuca? No se puede, no se puede. No se Patrocinado por la niña del exorcista. Bueno, en fin, que era un chiste y la gente se ofendió a saco o simplemente se rió muchísimo, en plan, ojalá alguien me desee así sexualmente cuando tenga 80 años. Y me sorprendió un montón. ¿Eres consciente, exactamente igual que el chiste que acabamos de ver, de que ninguna de las reacciones que tuvo ese meme tiene nada que ver contigo? Ah, no, y ya tengo la piel de cuero de tanto hater. El tema es que me sorprendió el fenómeno de decir... ¿Dónde está el pause? Aquí. Vuelvo a la pregunta, sí. ¿Tú eres consciente de que nada de lo que esa gente sintió tiene algo que ver contigo? Sí, pero porque he hecho hipnosis regresiva y biodescodificante. Dale pause. Pero tuve que trabajar en terapia, el hater. ¿Podrías haberte dado Sí, cuenta la de eso? respuesta creo que fríamente, si no estoy en pensaciones, sí. O sea, si estás frío y no estás identificado con la emoción, obviamente no tiene nada que ver conmigo. Era solo una oportunidad para que cada persona que lo vio se diese cuenta de que aquello que sentía venía del pensamiento que la generaba y no de ti. O sea, realmente un meme es un experimento con el potencial de que cada persona pueda descubrir cómo funciona. Si ellos no deciden seguir ese camino, sino que deciden proyectar lo que sienten y poner el origen de sus sentimientos, no puedes hacer nada. Lo único que puedes ver es que tú te has pasado la vida haciendo exactamente lo mismo y lo único que ves ahí es compasión. O sea, lo estás viendo y te estás viendo a ti. Dices, yo llevo toda la vida haciendo lo mismo. Pensaba que esto que sentía era por los políticos de turno, porque mi pareja me ha hecho esto, porque mi gato ahí no se caga allí. Por ese tipo de cosas. Entonces puedo asumir cuando veo ese meme, porque si haces eso, serás un poquito más. Ostras, podría haberlo explicado sin el ejemplo del pañal, ahora que lo pienso, y podría ser más elegante. Pero una cosa que me pasa con el proyecto este arte terapéutico es que muchas personas que se asoman por primera vez a putos espirituales... Tú imagínate que, mira, lo voy a hacer al revés. Tú imagínate que me abro una cuenta, se llama Putos Neurocientíficos, así, ¿eh? Putos Neurocientíficos. Y tú dices, ¿cómo que putos? Y te asomas a la cuenta y ves que las reflexiones o estímulos que hay allá, para entenderlos tienes que ser un poco neurocientífico. Entonces no es putos neurocientíficos, hay complicidad de que tú ves que la persona que está allá ama la neurociencia y que en todo caso critica a los que usan la neurociencia pues para que estemos más rato. Estas perversiones que hacen en Big Tech y demás, que no vamos a entrar. Y yo pienso, ostras, la gente se ofende con algunas cositas que escribo, que están hechas desde el corazón. Mi pareja misma propuso una frase que era, lo que no te mata, te hace coach, ¿vale? Era una frase muy simple,
es una parodia de la frase de Nietzsche y yo creo que es una carta de amor a los coaches. Bueno, lo que no te mata te hace neurocientífico, es que es muy extrapolable. Lo que no te mata te hace abrirte una cuenta de memes. Es decir, la persona que ha sufrido y que casi muere le lleva a hacer algo. Y yo lo puse ahí como lo que no te mata te hace coach. Y el subtítulo era y lo que casi te mata te hace astrólogo. Una tontería, ¿vale? Y muchas personas vieron el pequeño poema que ha sufrido, pues quiere acompañar a alguien a no sufrir, que era lo que era, y otros lo vieron como un ataque al rol de coaching. Y yo pensé, hola, pero ¿cómo no entienden que el ejercicio de la cuenta es, y esto te juro que es genuino, es yo riéndome de mi propio ego, de mi propia mediocridad espiritual, pero la de una manera que parezca que me estoy riendo del prójimo. Y luego el prójimo, que a veces se puede ofender, pero piensas, en el fondo te estás ofendiendo de algo que soy yo intentando ofenderme a mí mismo. Es como shadow work, ¿lo conoces el término shadow work? Bueno, trabajo con la sombra, término terapéutico de intentar adivinar de dónde viene de esa pensación, si quieres, de ese pensamiento o emoción. Y me alucina ver que hayan personas que se toman muy a pecho algo que en realidad está inspirado en mi propia sombra. Y digo, ostras, si ellos supiesen que era yo intentando provocarme, les alucinaría cuánto tenemos en común, porque yo en el fondo, no sé si lo voy a decir mal, la es aquello de que tú sabes cómo funcionas tú por dentro y entonces extrapolas cómo funciona el otro. Sí, es un poco tu capacidad para poder imaginar otros mundos, otras formas de entender, ¿no? Otra forma de ser consciente de que una persona en la misma situación de vida puede estar pensando una cosa diferente, por lo tanto sintiendo una cosa diferente y asumir eso, ¿no? Lo de asumir eso es lo que se nos olvida, pero la posibilidad de hacerlo también está ahí. Da igual la cuenta que abras, ¿no? Si es de neurociencia, no importa. Porque al final tú pones un estímulo y ese estímulo la persona que esté delante lo va a percibir y va a pensar cosas y va a sentir cosas. Tu peor enemigo está percibiendo cosas, pensando cosas y sintiendo cosas. Y las cosas que piensa, siente no son muy diferentes a las que piensa, siente tu cerebro o piensa, siente el mío. Poder asumir eso al final nos hace ver, nos diferencia a los seres humanos es el grado de credibilidad que le damos a las cosas que piensa nuestro cerebro. Poco más. Si tomamos distancia y dejamos de relacionarnos con los pensamientos como si fueran hechos, sino solo como si fueran posibilidades, porque ¿qué pensamiento es mejor ahora mismo que se está gestando en todos estos cerebros? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿El de esta persona? Lo que hacemos es miramos y nos acercamos a los pensamientos que son similares a los nuestros y decimos, ese sí que sabe cómo va la vida. Porque te ¿no? valida, te valida. Claro. Pero no necesitas tener razón, porque que otra persona, en este caso, su cerebro proponga un pensamiento al tuyo, lo único que pasa es que tienes un momento de baja creatividad, corres el riesgo de usar ese pensamiento de manera compulsiva y no sé si sabes que normalmente cuando consumimos un pensamiento la probabilidad de que ese pensamiento vuelva a aparecer aumenta. Qué fuerte, sí, sí. Pero eso es por lo de las sinapsis y las dendritas, de que estimulas más ese circuito neurológico. Es que no sé la terminología. Sí, o sea, de repetir mucho un chispazo en el cerebro se hace más fácil ese mismo camino una y otra vez. El organismo, bueno, igual que muchos sistemas vivos, ya se rige por la premisa de usar o tirar. Claro. Es decir, si me tú sirve todo el tiempo, o me sirve, claro. Si tú estás prestando atención durante más de 3 segundos a un pensamiento, claro, tu cerebro interpreta que ese pensamiento es útil y por claro, lo tanto la probabilidad de que sea propuesto en una situación de vida similar acaba de aumentar. Voy a decirlo más, explotar un par de neuronas por ahí. Nuestro cerebro todo el tiempo, exactamente igual que nuestro corazón está bombeando sangre o nuestros pulmones aire, está bombeando pensamientos. Es su función pensar. Por lo tanto, descubrimos esto y lo dejamos tranquilo. Ya no queremos que piense más positivo, que sea de esta manera, porque un pensamiento solo es una posibilidad. Entonces, cuando sostenida a un pensamiento, mi cerebro, que utiliza una cosa que llamamos inferencia estadística, dice, uy, este pensamiento es útil, David, qué bien, pues no te preocupes, que la siguiente situación de vida similar te lo voy a volver a proponer. Como nosotros no sabemos cómo funcionamos, tratamos de luchar o huir contra ciertos pensamientos y cuando, por ejemplo, contra, no sé, un ciervo o un león, ¿qué hacemos? O luchas o huyes, ¿no? Para poder luchar o huir, ¿qué necesitas? Es que no, espera, me siento como un examen del colegio. Adrenalina, bueno, no pasa nada, un cuchillo, no transforma al cámara en un león. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? En un león. Buah, tío, es que yo aceptaría la muerte, en plan, ¿sabes? Que no, ¿Aceptar la muerte? No hago footing, no corro, diría, mira, aceptaría que me he puesto en una situación donde hay un león sin una valla en medio. Pues incluso para morir tienes que ver cuál es su posición en el espacio, porque si quieres morir
no te pongas a correr en dirección contraria. Es que, tío, me estoy muy nervioso, no sé cuál, me siento como tipo test, en plan, no sé qué necesito para prepararme ante un león. Estoy tan desnaturalizado en la ciudad que ya no tengo instinto Si quieres ¿sabes? luchar o huir contra lo que sea, lo primero que tienes que ver es su posición en el espacio. Total, o sea, la parte más Presto perceptiva. atención. ¿Dónde está? Claro. ¿Qué hemos dicho que pasa cuando prestas atención sostenida? Claro que le das fuerza Lo al usas. estímulo, claro. Ahora cambia el cámara por un león, por un pensamiento. Claro. Luchar o huir contra algo que piensa tu cerebro, sin darte cuenta lo estás usando y estás aumentando la posibilidad de que ese pensamiento se vuelva a proponer. Este mecanismo Sí. es un mecanismo rueda de hámster, donde al final nos sentimos, en inglés lo llaman chatter, Sí. nos sentimos víctimas o presas de nuestro mental. Cuando solo estás a un pensamiento de distancia de deshacerlo, ¿no? O de un meme de distancia, lo podemos ver así. El siguiente meme que realmente te permita subir la responsabilidad de lo que tu cerebro está pensando en lugar de proyectarla. La vida sigue siendo igual, ¿eh? Te sigues levantando en la misma cama, tienes el mismo dinero en el banco, pero la forma de percibirla es completamente diferente porque ya no tienes que cambiar lo que piensas o sientes, tan solo tienes que atender a cómo te relacionas con lo que piensas o sientes. Hostia, un aplauso, ¿no? O sea, he estado convalidado por una sesión de coaching, joder. Mira, pues me has hecho, no sé si se ha notado antes, pero tengo un pellizco de TOC, no sé si se ha notado, y a mí el TOC me ha hecho pasar muy malas pasadas, porque sé que parece como un problemilla graciosillo, ¿no? Jaja, tiene TOC. No tengo un TOC de cerrar la puerta 7 veces y estas tonterías, con todo el respeto a la gente que haga eso. Mi TOC es obsesión compulsiva con ciertas pensaciones, porque son pensamientos muy ligados a emociones, que me cuesta soltar, ¿no? Y como bien dices tú, una vez lo revisas más y entras en un bucle obsesivo-compulsivo, sosteniendo pensamientos o emociones negativos o que me hacían daño, ¿vale? Ya te digo, mi TOC no era contar matrículas o cosas así, ¿vale? Con un respeto a la gente de cuenta matrículas, ¿vale? Entonces, lo que encontré en el meme, o como yo dije en broma, memeterapia, es que pasé de reemplazar... Es que ahora Mara León, que has dicho. Pasé de reemplazar el sostener el pensamiento del león, ¿ya me entiendes? Que en mi caso eran miembros de mi familia, ¿vale? Que peor que un león. Sorry. Y lo que hice fue intentar obsesionarme con otro tipo de pensamientos. Y en el lenguaje mémico, que es esta manera de decir cosas, palabras y con algún pequeño twist que te genera alguna reacción, encontré un lugar sano donde obsesionarme. Es decir, que si me estaba obsesionando con encontrar una frase que me hiciese gracia o me hiciese pensar o me hiciese algo, no estaba pensando en el león, ¿sabes? Y encontré como una manera de el TOC y paso de medicarme con Big Pharma por las cosas que hemos hablado antes, voy a intentar obsesionarme compulsivamente con algo que no me haga daño. Por eso te he dicho lo de autoengaño en positivo. Y la frase de lo que no te mata te hace coach no es mía, es de mi pareja. Mi frase de por aquel entonces que consumía ingentes cantidades de marihuana era lo que no te hace más fuerte, que ni siquiera tenía sentido. No tenía sentido, pero matcha tiene una fonética que recordaba a coach matcha y gracias a esa tontería de pensamiento inicial absolutamente vacío que jamás vio la luz en Instagram, mi pareja reaccionó y Gina me propuso esa frase que, no sé, que a mí me encanta. De hecho, quiero hacerme una camiseta de es que conozco, ¿sabes? Entonces eso, que gracias por este insight porque es exactamente lo que me pasó, fue intentar sostener la atención a un pensamiento que me hiciese sentir bien. Y en este sentido el lenguaje mémico me flipa porque es que es el lenguaje de la identificación, ¿sabes? Y es universal, al final. Sí lo es. Bueno, seguro que mucha gente se siente como muy identificado con estos procesos de que, vale, tengo algo que me hace sentir algo muy desagradable, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y esta herramienta de sustitución es una herramienta muy natural. Sin embargo, llega un punto en el que te das cuenta de que no hace falta sustituir. Y es un proceso para mí de mucho coraje y de mucha valentía, porque se basa en cómo bajarte del burro. Darte cuenta de que realmente no sabes, ¿no? O sea, imagínate si tú ahora mismo aquí haces no sé, vamos a decir, te atreves realmente a cuestionar de que, bueno, yo tengo un todo, yo hago esto, yo hago no sé cuánto, yo hago no sé quinto. Son etiquetas, ¿eh? Son etiquetas, ¿no? Pero Sí, sí. fíjate cómo te hace sentir esa etiqueta. Bueno, ¿puedo hacer un inciso pro etiquetas? O sea, es que me encanta el tema de etiquetas versus no etiquetas. O sea, está claro que las etiquetas limitan, ¿no? Tú dices, tengo TOC y entonces te quedas encerrado en solo puedes ser una persona con TOC. Obviamente, no es así.
el tercer acto, que al principio hubo sustitución, pero al cabo de un tiempo fue como una muleta. Luego ya, mira, ya no pienso ni en la tontería mémica, ni en la tontería de biodescodificación transgeneracional de consternaciones familiares y estas cosas, ¿vale? Sí que me sirvió para eso, soltar lo chungo y volver. Digo, pero las etiquetas a mí me han salvado la vida. Y te digo algunas etiquetas que me han salvado la vida por si a alguien le resuena. Y voy a decir las siglas, ¿vale? Una es TOC, entender que esto no es personalidad, era un patrón y que obviamente con la neuroplasticidad y darte cuenta lo puedes trabajar hasta el punto de, no digo no tener TOC, pero tener muy poco o que no se te note. Una es la etiqueta TOC. Otra que está muy discutida por ahí es PAS, ¿vale? Que para los que no sepáis lo que es PAS, son las siglas de predispuesto a sufrir, ¿vale? ¿No es broma? La otra etiqueta que me ha salvado la vida es TEPTC, que yo no sabía lo que era, trastorno de estrés postraumático. Y yo no lo sabía, yo pensaba que tenía unos estados de ánimo como muy temperamentales y de repente cuando encontré esa etiqueta, tío, es que me describía perfectamente. O sea, yo pensaba que estaba llorando y no era lloro, porque para llorar tiene que haber tristeza y ahogo, la tristeza y ahogo, entonces llorar ahí, ¿vale? Pero yo cuando lloraba me caían lágrimas así, vacío, digo, lloro como un robot y no era lloro, era TPTC, el trastorno de estrés postraumático complejo. Y el origin story de todas estas etiquetas es psicopatía y narcisismo, que por cierto ya me he vuelto un experto. O sea, no es el lugar ni el momento para hablar de psicopatía y narcisismo integrado, pero si no existiese la etiqueta psicopatía perverso integrado, TPTC, TOC y PAS, probablemente estaría divorciado, ya te digo ahora. Esas etiquetas me han salvado la vida porque de alguna manera me han ayudado a identificarme y obviamente para luego soltarlas, ¿sabes? Una vez sabes que eres PAS y que estos son los mecanismos o que tienes, luego puedes identificar cuando te están pasando esas cosas y soltarlas o intentar no retenerlas y darles más fuerza. No sé si me explico. Es decir, que a mí estas etiquetas, que muchos dicen etiquetas no, a mí me han ayudado a identificar toda la mierda biográfica que he vivido para luego soltarla. Entonces yo no te digo PAS y tal, simplemente que en su día lo identifiqué y me ayudó a avanzar. Lo bonito es que, independientemente de la etiqueta que te pongas o te pongan, que es un gesto permitido por el cerebro, por lo tanto lo podemos usar, no tiene nada de malo, lo bonito es que sigues pensando, percibiendo y sintiendo cosas. Cada uno con su etiqueta, ¿no? Y tú puedes decidir cómo relacionarte con el siguiente pensamiento independientemente de la etiqueta o que te pongas o que te pongan muchas etiquetas. Está bien reconocerlo, está bien verse, está bien explorar esa posibilidad. Sin embargo, ninguna etiqueta te va a limitar a cómo tú vas a decidir relacionarte con el siguiente pensamiento. Y eso es lo bonito y se llama libertad. Total. Sí, sí. Libertad total. Sí. Parece un disco de esto de los 90, ¿no? Máquina total, 5. Y me gusta mucho, sobre todo la diferencia entre la etiqueta sanamente autoimpuesta porque simplemente te has identificado con la descripción de ella o la que te ponen otros. Claro. Pero es que, mira, seamos coherentes, simplemente. Seamos un poquito honestos. Yo tengo Joder, yo he hablado de trauma familiar, de mi mierda. O sea, más honesto, nen. O sea, si quieres te cuento lo que me pasó en catequesis, ya. Es que es broma, no me pasó nada. Pero, ¿ves? Lo habéis pensado, por lo tanto pasa. Nosotros estamos hablando de la lucha y de la huida, ¿no? Imagínate tú que tú ahora te rayas porque haces el curso este de no sé qué cosas haces, ¿no? De constelación familiar, mezclado con PNL o no sé qué. Hice constelación familiar. Me tocó hacer de aborto de una pareja ajena, chaval. Mi primera vez en constelación familiar, con Joan Garriga, ¿eh? Tuve que hacer de aborto y ponerme de rodillas, tío. No es broma, ¿vale? No me ayudó mucho, por cierto. Es que es muy fuerte. La gente no sabía que se hace eso en constelación familiar. Bueno. Fíjate Hay que gente que le sirve mucho, ¿eh? Yo le llamo consternaciones familiares. Consternación familiar. Vale, alguien se ha catado. Alguien se ha catado. Porque la posibilidad de lo que te voy a decir está, ¿no? La posibilidad de que tú de repente hagas un curso de no sé qué y te pongas en guerra con tus etiquetas y empieces a luchar o huir de tus etiquetas, es decir, empieces a prestarle atención compulsiva a tus etiquetas para decir cómo me libro de esta etiqueta y lo único que estés haciendo es perpetuar en el tiempo el uso de esa etiqueta. La estás usando. Y eso es lo que hacen los psicópatas. Tú miras esta etiqueta y dices, uy, está esta etiqueta. ¿Y qué pasa si tengo esta etiqueta? Pues que sigo pensando, sintiendo cosas, hay algo que dentro de ti hace, ¡ah! Ya no tengo que quitarme esto de encima, ¿no? Y entonces pasas de luchar, huir y pasas a vivir. Que es muchísimo más divertido, de verdad. Que pueden haber memes por en medio, que pueden haber otras etiquetas, pero tú ya no estás en etiquetas. ¿Por qué creemos que son tan importantes esas etiquetas? ¿Por qué crees?
Creo que te he hecho una pregunta, es la primera, no te vayas a cruzar la neurona. Yo le dije, hagamos un guión temático. Sí, es que me ha dicho, yo he estudiado audiovisuales, no sé qué, yo pregunto, yo hago, digo, bueno, no sé. ¿Por qué? La pregunta es... ¿Por qué crees que son para nosotros tan importantes esas etiquetas? Porque quien más, quien menos quiere pertenecer a algo, ¿sabes? Y en plan, yo quiero ser parte de una tribu, ¿no? Y, o sea, no quiero ser parte de la tribu del TPTC, ya me entiendes, pero a nivel de identidad, pues yo mismo, ¿no? Que ser skater o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Quería formar parte de una tribu y poder etiquetarte te hace sentir que perteneces. Y yo creo que por eso la astrología lo peta, ¿no? Somos signos de agua, somos signos de... Y la gente se siente como parte de algo. Parte de algo. El problema es cuando solo te defines a través de, ¿no?, estímulos externos que existen en la cultura con palabritas y tal. Y la pregunta es, ¿Yago tendría toque en una isla desierta, sin cultura, sin lenguaje? ¿Tendría estas etiquetas? Y la respuesta es no, porque si hubiese nacido en una isla por mi familia. Pero en otro contexto, claro, si no estoy expuesto a esta movida, quizá no tengo... Si no sé que existe la etiqueta, ¿cómo sé que lo soy? ¿Sabes? Entonces yo creo que las etiquetas tienen importancia porque para mí al menos me han servido para sentirme parte de algo que supera al individuo. Vuelvo a mi tema, ¿vale? Lo siento. Cuando hablas con otras víctimas supervivientes de abuso psicopático narcisista, pues ostras, de repente no estás solo, ¿sabes? De repente dices, ¡guala! Todo el mundo ha vivido los mismos patrones de chantaje, manipulación, luz de gas, difamación, etc. Y de repente dices, ¡guala! Que todas estas movidas que me han pasado a mí son... Ostras, la complicidad, que es quizá la palabra que más me gusta de mi cuenta, yo lo que busco es complicidad, ni adoctrinamiento, ni decir mi opinión. La gente dice tu opinión, para mí es expresar. Entonces, para mí la importancia de la etiqueta reside en que me hace sentirme parte de algo más grande que yo. Porque en mi rellano no hay ni grupo de WhatsApp, ni presidente. O sea, yo no sé tú dónde vives, si vives en ciudad o por ahí, pero yo lo noto muy individualista, todo el tejido urbano y que ya no hay tribu, ya no hay aldea. Y para mí las etiquetas son una aldea semántica, ¿sabes? Un foro de Reddit, aunque sea, ¿sabes? Sentido de pertenencia. Cuando llevas esto al laboratorio es muy chulo porque te das cuenta que, curiosamente, yo te enseño la imagen, por ejemplo, de una persona mayor en una cama de hospital y a ti eso te genera a lo mejor un cambio en tu nivel afectivo, un cambio emocional, pero con una intensidad menor de que si esa persona mayor que está es tu abuelita. Claro. Entonces hay algo en nuestro cerebro que está todo el tiempo agenciándose, que es este sentido de pertenencia, personas, lugares, animales o cosas que nos rodean. No es lo mismo que tú veas en una imagen un coche destruido que veas tu coche recién comprado destruido, ¿no? Ahí hay como algo, pero desde un a mí es un fenómeno que me flipa, porque no deja de ser un estímulo tremendamente similar. O sea, ¿qué hace el cerebro? ¿Qué redes neuronales se activan para activar ese sentido de pertenencia? Y al final, ¿qué impacto tiene en nuestro día a día, ¿no? Que es la pregunta que me hago. Este tipo de cosas, cursos que hacías tú antes, a veces llega a conclusiones del desapego y este tipo de cosas, ¿no? Entonces volvemos a activar todo este círculo de luchar o huir de cosas que ahora mismo forman parte de lo que yo llamo de mi yo obeso. Todas las cosas a las ¿De que... mi yo? Obeso. ¿Obeso? ¿Has dicho obeso? Obeso. ¿En plena era woke de gordofobia? Bueno, así es la neurociencia. Vale. ¿Qué significa tu yo obeso? Imagínate que mi Yo cerebro... he sido muy gordo de pequeño, entonces yo sé lo que es un yo obeso, ¿eh? Yo no me veía la picha en la ducha cuando miraba hacia abajo de pequeño. Claro, había que comer mucho azúcar refinado para compensar el trauma familiar. Bueno, me estoy yendo con una... ¿Qué es el yo obeso, tío? Has dicho yo obeso entre los besos en la nuca y los o sea, gordos que no se ven la picha, yo no sé qué va a pasar en mi cerebro después. Yo digo yo obeso, yo digo obeso en mi cuenta y me la cierran. Entonces, ¿qué significa yo obeso? Claro, lo hizo un neurocientífico y se lo perdonáis. Lo hizo un memero y le chapáis la cuenta. ¿Qué es yo obeso? El yo obeso es ese yo que empieza a reaccionar como si le estuvieran haciendo daño a él mismo, por ejemplo, cuando le roban ese móvil y no el otro móvil. Tu cerebro, por ejemplo, cuando ves que una persona le ha robado un móvil a otro, dice, ¡ah, qué putada! Y menos mal que no ha sido el mío. Claro. ¿No? Porque eso no forma parte de tu yo obeso. No hay un sentido de pertenencia con ese objeto. Si te fijas y te paras a pensar, todo el tiempo estamos agenciándonos un montón de personas, lugares, animales o cosas. Mi país, mi casa, mi móvil, mi coche, eso forma parte de tu yo obeso y tu cerebro, si le ocurre algo a esos objetos, reacciona como si te estuviera ocurriendo a ti. Qué fuerte. Activa los circuitos del dolor. Entonces, cuando
de esto y lo llevas a estos cursos que hacías antes, pero que seguro que ya no haces, empieza a surgir esta historia me del encanta la desarrollo, espiritualidad, ¿eh? O sea, Que sí, lo de putos espirituales es todo cariño. ahora se llama puros, también tengo otra que se llama puros. Lo que me refiero simplemente es que al final lo que nuestro cerebro trata de hacer es de quitar todas esas cosas porque decimos, ostras, si todo lo que yo me he agenciado dentro de mi yo beso me hace sufrir, pues entonces voy a sacarlo todo. Voy a activar el mecanismo de lucha-huida de todo lo que tengo dentro a ver si algo bueno ocurre, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta de que lo único que hace es persistir esa sensación de estar en la rueda de hámster, ¿no? Muchas veces me pregunto, sería justo el contrario, ¿no? De abrir el corazón y de tenerlo tan grande para que absolutamente cualquier persona, lugar, animal o cosa que nos rodea pueda formar parte de nuestro yo beso. A mí me flipa esta reflexión, me parece súper bonita y te voy a hacer cambiar de tema por temas de timings. Lo único que me sigue, de verdad, removiendo el término yo obeso. O sea, me gustaría saber la biografía de la persona que acuñó el término y saber si era gordofóbica o si una ex un poco rudensiana le partió el corazón, porque el yo universal o el yo susceptible o el yo perceptivo. ¿Por qué yo obeso? Pero bueno, lo dejamos en obeso porque te tengo que hacer preguntas aquí. ¿Vale? Lo he de buscar. Es que me lo puedo apuntar un segundo, es que lo tengo que buscar en casa. Porque me flipa lo del yo obeso. Dale, dale. Pero yo obeso, o sea, en mi vida había oído... ¿Alguien haya escuchado yo obeso en términos neurocientíficos? Nadie, ¿verdad? O sea, soy yo el único que es la primera vez que lo ha escuchado en la vida, yo obeso. Vale, vale. Es que creo que la sueltas así como si fuese una palabra y he flipado. El término es sentido de agencia, pero es mucho más guay el yo obeso. No, claro, mucho más por... Ay, le he escrito a Mireia el foco en el WhatsApp, perdón, Mireia. Te he escrito yo beso en tu chat, ¿vale? No es personal. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas del público, ¿vale? Ah, sí, claro. O sea, 50 minutos y sigo... Siento mucho. Hostia, Voy, claro, ¿eh? ¿no? Sí. ¿Cómo diferenciar el humor que se usa para esconder un estado emocional incómodo como la soledad o la tristeza al humor que surge de ver la vida con relatividad o desde otro punto de vista? ¿Y cómo responder en cada caso? Joder. Te juro que no sé quién ha escrito esta pregunta, si está aquí hoy presente, pero es tan buena pregunta y no la he escrito yo, que parece que me la he escrito yo mismo para pasarme el gol. Voy a intentar ser muy breve. Yo solía usar el humor como armadura y estoy intentando aprender a usarlo como arma, ¿vale? Es decir, obviamente estoy nervioso, si estés neurótico, pues estoy incómodo, todo el mundo lo hace, porque el humor sirve para aliviar una tensión, ¿vale? Hay una tensión, sueltas una broma y hay una, como dice mi profesor de comedia, una descompresión de esa tensión y la gente se relaja, ¿vale? También el humor, cuando digo que lo puedes usar como armadura, claro, si lo cronificas a alguien con quien no se puede hablar en serio, es alguien a quien nunca vas a conocer. Entonces, para mí el humor que a mí me gusta, o el que intento expresar o consumir, es el humor que tiene su raíz en la vulnerabilidad. Es decir, que no es un chiste de aeropuertos o de, qué sé yo, de lo que sea, de globo, de repartidos de globo, sino es un chiste de gráfico que quizá te hacía un poco de daño y tú has hecho una alquimia a través de vídeo, foto, texto o el formato que sea para hacer sentir bien a alguien. Entonces, respondiendo... ¿Me dejas ver el papel un segundo? Porque habían subpreguntas. O sea, había... Me encanta esta. El humor que se usa para esconder un estado emocional incómodo. Bueno, cuando habéis visto en mí en el primer acto del podcast, pues eso es, estaba emocionalmente incómodo. Sí, también he experimentado soledad y tristeza y el humor, claro, si lo cronificas como evasión de ese estado de ánimo, para mí es una putada. Pero si lo utilizas como alquimia de tu dolor, para mí es precioso. O sea, reírte de algo que te hace daño. Había una frase muy bonita que decía, sabes que has sanado cuando cuentas la historia que te hizo daño, pero con otra actitud, ¿no? Y aquí decía, ostras, ver la vida, relatividad o desde otro punto de vista. Me flipa, porque hay una frase, no sé de quién es, que decía, el humor es perspectiva. O sea, el humor o la comedia es perspectiva. Te permite hablar de un tema, pero con una perspectiva. O sea, yo de hecho tenía un chiste de gordos. Quería hacer un chiste sobre la gordofobia, pero le estaría haciendo un flaco favor a las víctimas. Y lo publiqué y la gente no entendió la ironía y me cayeron palos, ¿vale? Pero era un punto de vista. O sea, en el fondo no hay ofensas. En el fondo es una defensa de la gordofobia. Y luego empecé a hacer un chiste del Islam, pero decidí correr un tupido velo. Quería hacer un chiste de cocainómanos, pero eso sería pasarse de la raya. Quería hacer un chiste del holocausto, pero mi reputación quedaría reducida a cenizas. Y lo interesante, que es un chiste,
ni que fuesen 6 millones de chistes. Bueno, lo interesante es que eso es semántica solo, y la gente interpreta y tal, y ve intenciones, pero a mí me hacía gracia el juego. Entonces, para mí, el humor es perspectiva y cada uno decide si lo usa como arma o armadura. Y ya está. No tengo nada más que añadir al papel. Sorry, garganta no definida en diseño humano y signo de agua. Dos etiquetas más. Y es que me hago cartas astrales, tío. No sé qué piensa un neurocientífico de las cartas astrales. Y pago dinero por ella. Y soy catalán. Otra etiqueta. Venga, una que no tiene nada que ver con... Y oye, también te voy a hacer una a ti, ¿no? ¿Qué huevos? Sí, no, 2 yo no. Sí, tío, pues yo te aseguro que no la puedo responder. ¿Crees en la supraconsciencia? Bueno, le meto la S. ¿Crees en la supraconsciencia? ¿Qué explicación podríamos darle a este término desde la neurociencia? Yo no sé lo que es la supraconsciencia. Ya podría haberlo dejado aplicado ahí. Pero, ¿qué es la...? O sea, pone que ¿alguien sabe lo que es la supraconsciencia? ¿Qué es la supraconsciencia? O sea, como que crees en una... vale. ¿Crees en una consciencia que, por decirlo de alguna manera, gobierna todas estas consciencias y que todos somos uno? Todos somos une, perdón. ¿Crees que hay una supraconsciencia? Bueno, es una manera, es un eufemismo de Dios, creo. Sí. Se entiende, creo que se entiende la pregunta. Creo en un proceso inteligente, autodirigido, que se llama vida. Yo con lo tuyo de los colores, yo sí que creo. Que el color emane vibraciones o lo que hemos hablado antes del agua, yo sí que creo que todo tiene un cierto punto de consciencia. ¿Sabes estos juegos de reacción en cadena en el que una ficha de dominó tira otra, una mueve una bolita que cae por una... Sí, Eso es la vida, ¿no? Y el ser humano al final es una ficha de dominó que tiene miedo a caer, ¿no? Y al final... Qué poético, tío, me encanta. Hombre, después de lo que has dicho antes no podía yo... Somos fichas de dominó con miedo a caer. Es que, joder, estás para poner un cojín, tío, me ha encantado. Un cojín, la vas a coger y la vas a desgraciar en 0, Sí. Bueno, va, si no quieres hablar más de Dios o supraconsciencias, te hago otra. A ver qué sale por aquí. Vale. Hablar más, perdona. Estoy nervioso todavía. Se ha estudiado la conexión neuronal... Mira, esta es para ti también, porque para mí no es. Se ha estudiado la conexión... Es que es una pregunta. ¿Se ha estudiado la conexión neuronal con el cuerpo energético o con otros cuerpos sutiles? Yo no sé lo que es un cuerpo sutil. El mío te aseguro que no. O sea, ¿qué es un cuerpo sutil? ¿Alguien sabe lo que es un cuerpo sutil? ¿Quién ha escrito estas preguntas? ¿Eduard Punset con un tablero a la Ouija? O sea, ¿qué es este nivel, tío? ¿Podemos pillar una más campechana o quieres responder esta? Estoy flipando. A ver, como hay una intención... Me ha costado interpretarla. Hay una intención y entiendo que es bonita a la hora de escribirla, pues usemos eso para contestar. O sea, hasta donde yo sé, que ya os digo que es muy poquito y que por eso investigo, nosotros estamos hechos de, por ejemplo, cargas eléctricas. Una carga, por el hecho de existir, emite un campo eléctrico y cuando se mueve emite un campo magnético. Entonces, todo eso en conjunto magnéticos. Si entendemos cuerpo sutil como puede ser unas ondas que no vemos, que están en torno a nuestro cerebro y a ese movimiento de cargas, ¿sí? Pues obviamente eso ya se mide con un magneto, se mide con un electroencefalograma, lo único que en lugar de llamarle cuerpo sutil, pues se le llama bandas de frecuencia alfa, teta, beta, gamma, ¿no? Nosotros le llamamos aura. Por ejemplo. Que no es broma. ¿Has dicho si la habéis aura? estudiado diseño humano veréis que es mecánica. Sí, no, porque hablan de... Es que aparte se nota cuando estás al lado de alguien. Yo quizá ahora, pues mi energía te está, no sé, afectando de alguna manera. A mí tú me calmas, porque yo creo que lo han hecho aposta. Han puesto a alguien muy zen al lado de alguien muy y calla. Y me da rabia siempre ser ¿no? Yo también quiero ser el zen en la entrevista de alguien. Pero sí, los espiritualoides creemos en las auras, que me gusta mucho porque yo siempre pienso que ciencia y espiritualidad para mí dicen lo mismo con otro lenguaje. Antes te he dicho, para mí la ciencia es el estudio de la magia, paranoia de la vida. O sea, otra cosa es que lo expliquen con términos y tal, pero para mí estamos hechos de vacío. Dicen que yo no estoy tocando realmente esta mesa, que es solo, ¿no?, un campo de newtoniano de no sé qué. Y a mí esto me parece fascinante, ¿sabes? Bueno, hablando del aura o de los campos electromagnéticos,
Antes de inventar un aparato capaz de medirlo, o que Maxwell viniera aquí con sus ecuaciones, el electromagnetismo era magia, ¿no? Sí. Al final, todas estas cosas que podemos percibir y que experimentamos, pero que no sabemos explicar con un lenguaje científico, no significa que no estén ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo lo que comprendemos también. Y investigar desde esta perspectiva, para mí es bueno, la única manera de investigar realmente, ¿no? De darte cuenta de que estamos muy, muy, muy lejos con este cerebro diminuto que deja un 99,5% de la información que nos rodea de lado. Estamos bastante lejos de esta si no somos conscientes de esto, claro. ¿Puedo hacerte una pregunta especial? Está Vale. escrita aquí. ¿Vale? La pregunta dice así. David, ¿crees que hay un interés en la sociedad por capar el potencial de la mente humana? Porque con todas las cosas que tú nos explicas de la visión extraocular y demás fenómenos, cualquier conspi como yo de 3 al cuarto diría que nos quieren en este nivel de conciencia, sabiendo que la mente puede hacer cosas muy, muy extraordinarias y que tú has sido testigo de ello con esos niños que te llevaste al laboratorio, que entiendo que están con sus familias ya de nuevo, ¿no? O hay literas, es que no sé cómo está montado. Entonces, la pregunta es, tal y como pone aquí, ¿tú crees que hay un interés por mantenernos en cierto nivel de capacidades Hostia, no sé cuál es el adjetivo. ¿Neurodormidos? No sé. ¿Neurodormidos? No lo sé, pero sí sé que ya hacemos nosotros bastantes por mantenernos dormidos. Claro. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que si muchas de las posibilidades que investigo en el laboratorio son ciertas, primero, yo no tengo ni pajolera idea de la vida, incluso me darían yuyu, ¿no? Como esta capacidad que veías, que decías antes. Antes estamos hablando porque entre los muchos experimentos y líneas de investigación que hacemos hay una en la que estamos estudiando algo que se llama visión extraocular. Para mí el término está muy mal elegido porque como no sabemos cómo funciona, no sabemos si es precisamente visión extraocular o visión cognitiva o algo así. Niños que después de un entrenamiento desarrollan la capacidad de ver con un blindfold, con una máscara. Bueno, yo con mis propias manos construí un sensor, un luxómetro, para ver que ahí dentro había una cantidad insuficiente de luz como para ver y que estos niños estaban acertando un 97% de precisión en un test clásico. Y ahí mismo, cuando yo veía esa posibilidad, eso era un reto para mi mente. Había construido yo el luxómetro, lo había puesto yo, estaba yo registrando la señal del EEG y sin embargo mi mente decía, pero esto es una fumada, esto no puede ser, ¿no? Y viene un niño y viene otro con sus padres y con la autorización firmada y viene otro y viene otro. Perdón, es que soy padre, tío, entiendo. No que duermen, padres. una horita y media con ellos y se van. Y al final, después de 15 niños, que es una prueba piloto, esto no es concluyente, pero dices, hostia, pues a lo mejor sí que tiene sentido seguir investigando por ahí, ¿no? Entonces somos muchas veces nosotros mismos los que con nuestras posibilidades nos ponemos palos en las ruedas, ¿no? Y muchas veces, pues sí que a lo mejor asumiendo la idea de, bueno, hay un complot, pero bueno, es posible, no lo sé, pero ¿qué te haces tú para no descubrir tu potencial, ¿no? Y al final es ahí hacia donde, como mínimo, yo en mi día a día miro, porque fíjate que yo ahí sí que me puedo hacer responsable de lo que está ocurriendo y sí que puedo ponerme al servicio. Si pongo mi energía en la idea de, aquí hay una conspiranoia, entonces yo los tengo que cambiar. Estoy exactamente igual, ya no soy responsable de lo que estoy viviendo, soy culpable de que estos cabrones estén haciendo lo otro, ¿no? Entonces vivimos en un contexto externo, que es como es, pero que también existe un contexto interno y que es el interno el que yo puedo asumir, ¿no? Y luego lo otro, yo tengo esa idea y me voy a una manifestación y me pongo la etiqueta de manifestante, vive la etiqueta de manifestante hasta el final. Claro. O sea, disfruta tu etiqueta de manifestante, ¿no? Las etiquetas están para disfrutarlas, ¿no? No para deprimirnos con ellas. No todas las etiquetas, pero algunas sí. Dentro de nada, después de ver este podcast, saldrá un tío corriendo en pelotas por Barcelona disfrutando de tener compulsivo, ¿no? Estoy disfrutando mi etiqueta. Ahora te voy a hacer yo una pregunta. A ver, que no lo he dicho fardando, ¿eh? O sea, si yo pudiese firmar, me encantaría no haber tenido ninguna, ni paz ni hostias, ¿sabes? Mira, esta es para ti, pero es bastante graciosa. ¿Qué harías si nada te limitara? Si nada me limitara... Hostia, es que... limitado, es lo que está diciendo. Wow. Sí, o sea, no sé quién ha hecho esta pregunta, pero estoy profundamente limitado. O sea, yo he tardado, no sé, o sea, limitado o... ¿Qué harías si nada te limitara? Mira, pues me iría a vivir en una alcaldía. Si nada me limitase, dejaría esta sociedad neurótica, enferma,
bueno, no puedo decir todos los adjetivos aquí, pero masónica, pedófila, satánica, sionista, ¿vale? Con todo el cariño del mundo, quien sabe, sabe. Y me iría a una aldea, tío, una aldea, de verdad, hacer el hippie, pero con H mayúscula de... O sea, estoy con marca personal y en un podcast porque algo hay que hacer en la ciudad neurótica, pero yo, si nada me limitase, lo dejaría todo atrás y me iría a una aldea, o sea, adiós móviles, y lo típico, todas las hippiadas que te puedes imaginar, ¿no? Pues caminar descalzo, comer frutas de temporada, noches de tantra y psilocibina, lo típico de las ecoaldeas, no sé, que mi hijo esté corriendo por el barro con tu hijo si te vienes a la ecoaldea, y todos ahí juntos y felices y viviendo como lo que los humanos habían venido a vivir, no con suelas de goma y toda esta radiación que ya veremos dentro de 10 años lo que pasa, porque tan expuesta a radiación y todavía no se saben las secuelas. Así que no sé quién ha escrito esta pregunta, pero si nada me limitase, me piraría corriendo de las grandes urbes antes de 2050. Y los que saben, saben también. Y lejos de los tipos que meten a los niños en el laboratorio. No, depende, porque tú los metes en el laboratorio para explorar algo súper bonito, ¿sabes? Tú los metiste ahí para el potencial del ser humano. Aparte eres padre, ¿no? O sea, yo me fío de alguien que mete niños en su laboratorio cuando tienes un hijo. Perdona, es que me hacía mucha gracia lo de me llevo niños al laboratorio. Es que la frase en sí, fuera de contexto, no la diría en una primera cita, ¿sabes? Pero me encanta. Eso, me iría a una aldea, ya está, es que no hay más profundidad. De este mundo de ruido y de podcast y de marcas personales y me iría a plantar tomates. Y ya está. Hasta el fin de mis días. No es broma, te juro que esta respuesta no es broma. Please, avanza la conversación, que estoy nervioso. No quiero... ¿Qué toca aquí? Ah, mira, esta está escrita a mano. Esta es de alguien de aquí, entonces. ¿Cuántas neuronas cree la ciencia que se necesitan para hacer los memes de Yago? Oye, nen, o sea, qué personal esta pregunta, nen. ¿Cuántas neuronas? Mira, a la persona que ha respondido que ha preguntado esto, mira, dicen que neuronas, yo llevo consumiendo enfermizamente cantidades o sea, ofensivas de la lechuga del diablo desde que tengo 16 años, recientemente he parado y aún así me da por hacer memes. Entonces, yo no sé, yo creo que lo que necesitas es una familia muy tóxica. No sé, es que yo tenía dolor dentro y para mí el meme como formato, hay gente que hace danza, hay gente que hace teatro, hay gente que hace 1000 disciplinas, pues yo encontré en el humor otro camino más para alcanzar pues esa paz mental que todos buscamos. Hay gente que hace kundalini y se deja parasitar la energía por gente que le hace así y hacen así. Yo intento hacerme reír a mí mismo y yo creo que hay muchos caminos para llegar al mismo beneficio. No sé, es que no me gustan las preguntas tan personalistas. Pero era para mí, pero bueno, no pasa nada, te hago yo una. Ah, coño, perdona. Vale, tienes razón. Qué empanado. Es verdad. David, ¿cuántas neuronas cree la ciencia que se necesitan para...? Claro, es verdad. Yo no soy científico. ¿Qué hago respondiendo eso? Esta sí que te va a gustar. Qué empanado. ¿Qué cambiarías en tu vida si te ganaras la lotería hoy? Me iría a una aldea, tío. Es que me iría la montaría yo y haría un test psicológico freudiano-jungiano de selección y la gente que todavía piense ¿qué es vapor de agua? No podría venir a mi ecoaldea. La gente que todavía piensa ¿las vacunas salvarán muchas vidas? No puede venir a mi ecoaldea. La gente que piensa ¿hay 257 géneros? No puede venir a mi ecoaldea. Y así pues mi propio estado fascista espiritual y una ecoaldea hecha a mi imagen y semejanza, que es lo que creo que todos querríamos si nos ponemos honestos. Pero no, intentaría buscar... Haríamos como barrios, ¿no? El barrio de los veganos, el barrio de los nudistas, el barrio, qué sé yo, de los que hacen keto y qué sé yo. Haríamos así como... Claro, una lotería, tío. Eso de Ecoaldea, perdona. Oye, ¿cuántos géneros hay? Ah, amigos. Es que me encanta el poder de las narrativas. Y nada, se habla mucho de transfobia y homofobia, pero nadie habla de un término muy nuevo. Sí, sí. Sorry, perdona, estoy obsesionado con el tema. Me ha dicho mi pareja, no hables de género, no hables de género. Y yo, venga. Sí, sí. Ha sido la pregunta. Sí, sí, tío, la coaldea que remueve mucho. Va, me toca a mí, tío, no quiero ser el prota ahora. Por favor, que sea para David. Mira, en català... Català, sí, no? Com podem expandir la nostra consciència en aquest món tan perdut?
en el dia a dia que ens arrossega. Joder, estàs en tipo 4 o signe d'aigua fijo. Com podem expandir la nostra consciència en aquest món tan perdut, en el dia a dia que ens arrossega i que a vegades ens costa tan ser-hi? O sea, es... Déu meu! Si estás aquí, la persona que le damos un abrazo grupal. O sea, grupal. ¡Guau! ¡Guau! Y yo soy, o sea, triple stellium en signos de agua y me ha parecido extremadamente emocionante. No sé, yo prefiero que la respondas tú. Desde la neurociencia, ¿cómo podemos sostener la perdición y el arrastrarse en esta sociedad? Voy a hacer el mismo gesto porque pienso simplemente que es lo más útil, ¿no? Podríamos crear una narrativa. Uy, sí. Esto se Nos pasa a todos a veces. Una narrativa y, La pilla. y explicar y disfunciones de ti, ¿no? Sí, sorry, es que el chiste es fácil. Meter aquí un rollo que no veas o tal para no decir nada. Pero tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te saliste de ese periodo donde te arrastrabas y estabas mal? O sea, que si tuvieses un título que funcionó para esta persona obviamente deprimida, ¿qué le dirías? Y no vale benzodiazepina, ¿eh? O sea, fíjate, una cosa sí cabe más sutil, ¿no? Por no llevarlo también, porque mi vida personal tampoco es que sea muy interesante y además, o sea, es que me veo totalmente incapacitado para dar cualquier tipo de consejo a cualquier persona. No, pero si te lo pidiesen frontalmente, por favor, David, dame un consejo. Si me lanzan esta pregunta y me dicen dar un consejo, lo único que podría es el foco o sea, ¿realmente veis el sufrimiento que hay detrás de esa pregunta? ¿Lo podéis percibir? ¿Lo puedo leer? Sí. Yo he estado en esa pregunta. Yo podría haber escrito esa pregunta. De hecho, la he escrito yo, no es broma. Podría haberla escrito yo perfectamente. De hecho, por eso lo veo. O sea, lo veo por empatía. Claro. No porque crea que está en lo cierto o no está en lo cierto, sino... O sea, yo he sentido esto que esta persona ha sentido también. Y la respuesta a esta pregunta es no lo sé, pero sé que esta pregunta va conectada con un sufrimiento profundo y que ese sufrimiento quizá pueda estar hablándote acerca de la utilidad de esta misma pregunta. Cuando tú conectas eso, que pensamiento y sentir, que reconoces que estás pensando o sintiendo, te das cuenta de que quizá detrás de esta pregunta hay otra pregunta, no sé si más interesante, pero quizás sí más honesta. Entonces, esta pregunta es un hecho, es una losa. Fíjate que cuando dice com podem expandir la nostra consciència, ja supones que no estás en un món tan perdut, ya supones que vives en este mundo. No pasa nada, son etiquetas que las estás poniendo, las puedes mantener, pero ¿puedes dejar de usar este pensamiento? Cuando haces ese gesto, en lugar de pensar la vida, pasas a vivirla, porque la respuesta es a... Para vivir este momento, la respuesta a esa pregunta no es un sí o un no, es una experiencia. Entonces conviertes tu vida en un laboratorio. Y fíjate que fue esta pregunta de mierda, que pensabas que alguien te iba a responder y te iba a decir algo útil, claro, la que realmente te permite ver que esta pregunta está impregnada de un sufrimiento y que ese sufrimiento quizá, si interpretas como una expresión de tu propia conciencia, de la utilidad de esta pregunta, la puedes soltar. Bueno, de hecho me flipa que haya salido esta pregunta porque hay un neurocientífico muy popular que decía que los pensamientos son propuestas. No sé si te suena esta frase. La decía un tal David del Rosario, esta frase. Y pienso, ostras, claro, su cerebro, ¿no?, entre comillas, le ha hecho esta propuesta tan deprimente. Y claro, yo me identifico y pienso, si la sostienes en el tiempo y vives desde allá y lo vives como si fuese una realidad, que el mundo está perdido y tal. Oye, también es una oportunidad. Si ves perdición en el mundo, ¿qué es lo que estás buscando? Porque a mí lo que me gusta de la pregunta es para expandir la conciencia. Y aunque tú digas, pero ¿cómo sabemos que no está expandida ya? Al menos hay un anhelo o un deseo o una voluntad de querer esa pregunta de mierda. Nos quedan 3 minutos como para hacer 2 o 3 más preguntas. ¿Quieres...? 2 o 3 minutos, cerramos con esto. O sea, fíjate cómo... Cerramos con esta pregunta, sí, porque la siguiente puede ser muy chunga, ¿no? Voy a mirarla, no la voy a leer, pero voy a mirar solo. Porque parece que es mejor, pero... Detrás de cualquier pensamiento que tiene sus raíces en el miedo hay siempre como un anhelo de felicidad, ¿no? Unas migajas de esta felicidad que nos prometemos y que a veces nunca ocurre, ¿no? Sí. Pero fíjate como lo bonito es que ni siquiera necesitas cambiar ese pensamiento. Tan solo dejar de usarlo. Y eso es una decisión. Fíjate que no tienes que ponerle ahora un cuchillo para decir, hostia, no pienses esto, piensa más positivo. No, 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 no. Puedes completamente respetar lo que te ha propuesto y tomar la decisión de decir, ¿lo voy a usar o no lo voy a usar? Porque aquello que te dice si ese pensamiento es útil o no, es eso que estás sintiendo. No es tu mente con un argumento racional. Entonces fíjate cómo pasamos, como hemos empezado, ¿no?, de pensar la vida
Y ese gesto es tan natural, es tan bonito, no hacen falta cursos, no hacen falta libros, puedes leer libros, puedes poner etiquetas, puedes hacer cursos, pero realmente la capacidad de decidir lo que vas a hacer con el siguiente pensamiento es tuya y solo tuya. Y nadie te puede ayudar. Yo creo que lo vamos a dejar en esta frase, porque dudo que cualquier cosa que pueda decir yo sea tan, ¿no? tan potente. Totalmente. Aparte, la siguiente pregunta era, de verdad, ¿qué te cansa? Y le iba a responder preguntas como esta. ¿Sabes? ¿Sabes? No, ser padre sin Filipina. ¿Vale? Ser padre sin Filipina. Con un respeto a la gente que subroga la maternidad en personas... Bueno, entiende igual. ¿Ves? Teníamos que acabar con David del Rosario, por favor. Un pensamiento, vivir la vida. No hagáis hablar, no me hagáis hablar. Gracias. Gracias.